Hola a todos. Hoy es viernes, 6 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Permíteme empezar con uno de los momentos más tristes para mí. Cuando llegué a Irán, estaba en contacto con Graham Fuller porque le preocupaba el futuro de la región y cómo estaban cambiando las cosas aquí en Asia Occidental. Hablamos mucho sobre estos temas. Fue uno de mis invitados más cercanos en este podcast. Cada vez que hablábamos, entre bastidores y después de las conversaciones, tratábamos muchos temas. Y luego falleció. Fuiste tú quien me lo comunicó. Went muy triste en Grace. It was so sad to hear that. Bueno, conocí a Graham Fuller durante muchos años, aunque solo de manera superficial. Nos cruzamos cuando ambos trabajábamos en el gobierno. Sabía muy bien que había escrito varias novelas, y en esas novelas, los elementos autobiográficos, apenas disfrazados, dejaban muy claro que Graham era un hombre de conciencia. En la CIA trabajó durante un tiempo como oficial de caso, lo que significa que gestionaba agentes. Y por supuesto, el propósito de un oficial de caso en cualquier servicio de inteligencia es persuadir a personas de otra sociedad o gobierno para que cometan traición, es decir, para que sean desleales a su propia sociedad y gobierno, por una razón u otra. Quiero decir, hay muchas razones por las que la gente comete traición. Algunos solo quieren dinero. Otros creen en un proyecto o una ideología que desean promover. Otros simplemente no están de acuerdo con la política y quieren cambiarla, e imaginan que pueden hacerlo en colaboración con un servicio de inteligencia extranjero. Pues bien, Graham llegó a la conclusión, era un hombre muy ético, de que su conciencia no le permitiría desempeñar ese papel. Luego se convirtió en analista, y fue un analista brillante. Como ha señalado, tenía una amplia gama de intereses. Se extendían desde Asia Occidental, era oficial de lengua turca, hasta China, donde también desempeñó algún papel. En sus últimos años, dejó Estados Unidos. Primero se trasladó a Vancouver, en Canadá, y luego a Montreal, en Quebec, y allí disfrutaba de la vida. Después se enfermó. Creo que sus hijas estaban con él cuando falleció. Fue toda una sorpresa y una gran tragedia, en mi opinión. Pero coincido contigo, era alguien que merece ser recordado y recordado con respeto. Sabemos que una de sus principales preocupaciones era que amaba a los Estados Unidos de América. Quería que Estados Unidos fuera un país mejor, que mejorara, ya sabes, en términos de la economía y de su papel como superpotencia, que estuviera en una mejor posición para afrontar otros asuntos, estos temas geopolíticos. Una de las cosas de las que hablamos antes de que falleciera, antes de que todo esto ocurriera, fue su preocupación por Asia Occidental. Sabemos que hoy, mientras hablamos, hay negociaciones en curso en Omán. Por un lado, se está hablando de las negociaciones, y esta vez ha ocurrido algo nuevo. Jared Kushner se ha unido al equipo de Trump. Lo mismo ocurrió en el caso de Ucrania. Por otro lado, los medios israelíes dicen que esto podría ser una trampa, una nueva trampa para Putin, para convencer de algún modo a los iraníes de que Estados Unidos, o Donald Trump, está intentando negociar con ellos y luego atacar a Irán. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, creo que Donald Trump no sabe lo que quiere ni por qué hace lo que hace. No hay un proceso político en Washington. No existe una estrategia desarrollada. Se ha rodeado de aduladores. No me queda claro que ni siquiera los militares, que suelen decir la verdad al poder, sigan haciéndolo. Así que se ha comprometido con una armada dirigida contra Irán, y no creo que esa armada pueda hacer nada útil de un modo u otro. Bueno, volvamos atrás. ¿Cuáles son los objetivos declarados? Uno es, en efecto, restablecer el Status Quo, llegar a un acuerdo sobre cuestiones nucleares. Bueno, ya existía uno, y él lo rompió. No sé por qué alguien en Irán creería que si firmara otro Status Quo,
cumpliría su palabra. Cambia de opinión y de palabra con una frecuencia poco común. La segunda consideración. With uncommon frequency. The second consideration, obviously, what is behind this is Obviamente, lo que hay detrás de esto es que uno de los objetivos declarados es, de algún modo, ayudar a las protestas en Irán, a los manifestantes, a enfrentarse al gobierno y a forzarlo a reformarse o a derrocarlo. Volveré sobre eso. No hay manera de que una fuerza militar pueda lograrlo, salvo haciendo más de lo mismo. ¿Qué significa más de lo mismo? Significa hacer que los iraníes se sientan tan miserables que crean no tener otra alternativa que cambiar el régimen, ya sea mediante una reforma o un derrocamiento. Pero el historial en ese sentido es muy claro. Si se confronta a los iraníes de esa manera, se unen en torno a su país. Mencionaste que Graham Fuller era un estadounidense muy patriota. Era un disidente. No creía en lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo ahora, ni en el ámbito interno, ni en el exterior. Muchos iraníes probablemente se encuentran en la misma situación con respecto a su propio gobierno, pero no se puede hacer nada útil bombardeando Irán. Así que eso está mal. Luego llegamos al propósito no declarado pero evidente de todo esto, que es arrasar con todos los países que se oponen a Israel en Asia Occidental para convertir a Israel en el hegemón indiscutido de la región. E Irán es el principal obstáculo para ello. Así que básicamente se trata de que Estados Unidos sea utilizado por Israel para fines israelíes. O quizás sea que Estados Unidos está siendo utilizado por los sionistas dentro de Estados Unidos para apoyar los objetivos de Israel. O tal vez sea Estados Unidos quien utiliza a Israel de alguna manera, no lo sé. Pero el hecho es que este es el verdadero objetivo, el cambio de régimen. Y eso no se puede lograr con una armada frente a la costa de Omán, donde se están llevando a cabo las negociaciones. Eso me lleva a las negociaciones. Las personas del lado estadounidense de esas negociaciones, Witkow, Kushner y demás, tienen un historial impecable de fracasos. No han logrado nada en ninguna negociación en la que hayan participado. No hay alto el fuego en Gaza. No hay retirada israelí. No hay desarme de Hamas. No hay gobierno en Gaza. La idea de un proyecto inmobiliario en Gaza, que Jared Kushner ha propuesto, es absurda. Nunca ocurrirá. La fuerza internacional que se suponía debía estar en Gaza era una ficción. Nadie quiere unirse a una fuerza destinada a impedir la autodeterminación palestina. La guerra de Ucrania, mismo equipo, mismo resultado. Ya sabes, si esto fuera béisbol, diría que tienen un promedio de bateo de 0. No tienen logros de ninguna importancia. Así que ahí están, en Mascate. La última vez que se suponía que debían ir a Mascate, por supuesto, fue una tapadera para un ataque sorpresa contra Irán. Y tienes toda la razón. La prensa israelí recuerda aquello, creo, con aprobación más que con desaprobación. Esperan que algo parecido vuelva a suceder. Pero permíteme llegar, por fin, a lo que creo que pudo haber ocurrido. Hubo un acuerdo en Mar-a-Lago entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump sobre varios asuntos. Uno de ellos era un paquete de venta de armas, equipamiento por valor de $6,000 millones, básicamente relacionado con el combate terrestre. No tiene relación con la situación de Irán. También acordaron atacar a Irán, creo. Y luego, espera un momento, Netanyahu probablemente volvió a casa y habló con sus militares, que son gente inteligente, y ellos le dijeron, si hacemos esto, pagaremos un precio terrible. No pudimos detener los misiles iraníes al final de la llamada Guerra de 12 días en junio, y los iraníes devastarían Israel con un contraataque con misiles. Esto, por supuesto, es exactamente lo que Irán ha estado diciendo. Y sé que sigues en Irán. Has tenido contactos con Press TV. Press TV ha sido muy clara en su propaganda al afirmar que Irán respondería a un ataque de Estados Unidos con una enorme andanada, quizás hasta 2,000 misiles a la vez, para saturar las defensas israelíes y devastar Israel. Así que ante esto, acordaron retrasar las cosas.
Trajeron el Abraham Lincoln desde el mar de China Meridional y colocaron el THAAD, el Sistema de Defensa de Área a Gran Altitud, en Israel. Han reforzado las capacidades defensivas de Israel. They've beefed up Israel's defense capabilities, and there they are. But they haven't. Y ahí están, pero no han alterado la ecuación fundamental. Así que sospecho, puedo volver al punto, que Donald Trump se ha acorralado a sí mismo. No hay una salida obvia para él. Ha amenazado con atacar a Irán. Si lo hace, los resultados serán terribles para él y para los israelíes, a quienes básicamente está sirviendo con este despliegue y estas amenazas. Entonces, ¿cómo termina esto? No lo sé. Espero que salga algo de la reunión en Mascate. Pero ahí, tengo que decirlo, la parte estadounidense está haciendo exigencias absolutamente inviables. Irán no va a reducir su enriquecimiento a cero. Irán no va a desmantelar su fuerza de misiles ni a dejarse indefenso frente a Israel. And make itself defenseless against Israel. Iran knows very well what would happen if it did that. Irán sabe muy bien lo que ocurriría si hiciera eso. Podría preguntar a los sirios, ¿qué pasa cuando estás desarmado y vives junto a Israel? Así que Irán no va a romper sus lazos con los distintos elementos de la resistencia en la región frente a la hegemonía israelí, ya sea Hezbollah, Hamas, Yemen o ya sabes, los hutíes o quien sea. Creo que el señor Trump se ha creado un dilema a sí mismo. Y ahora, el hecho de que esto esté ocurriendo, mientras el liderazgo iraní se enfrenta a enormes problemas de agitación interna y efervescencia en la sociedad iraní, ya no hay consenso en Irán sobre nada, hace que esta sea una situación muy volátil. Pero creo que si el señor Trump ataca, aclarará la situación, no en contra del gobierno, sino a su favor. Not against the government, but in favor of it. So, I don't see how any of this makes. Así que no veo cómo nada de esto tiene sentido, y estoy desconcertado. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cuál es el resultado de lo que ya ha ocurrido? En Irán, alrededor de Irán, con Israel, entre Estados Unidos e Israel. Y por supuesto tenemos a los países árabes del Golfo, todos los cuales básicamente se han alineado con Irán. No ataquéis a Irán, han aconsejado. No utilicéis nuestro espacio aéreo, no utilicéis ninguna base en nuestro territorio para atacar a Irán. Así que el resultado final de todo esto es ahondar aún más la brecha entre Estados Unidos y sus socios árabes en el Golfo. No creo que fortalezca las relaciones con Israel. No parece ofrecerle nada a Irán. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Perdón por el largo discurso, pero estoy muy perplejo. Sorry about the long ramble, but I am very perplexed. Yeah. Sí, es lo mismo aquí, embajador, porque el gobierno no sabe lo que pasa por la mente de la administración Trump. Al fin y al cabo, los militares y los servicios de inteligencia, digan lo que digan en los medios nacionales, no son optimistas respecto a ningún tipo de conversaciones con la administración Trump. Dicen que no va a salir nada de esto, que es solo una pérdida de tiempo, un desperdicio de esfuerzo, negociar con ellos. Por otro lado, se ve que el gobierno quiere mantener la puerta abierta. Quieren hablar. Quieren negociar. Es una postura política por parte del gobierno. Y si es como se comunican. Por eso, hasta ahora, han intentado convencer a la gente, sobre todo a quienes creen que Estados Unidos podría atacar de nuevo, de que este tipo de negociación no cambia nada. Así que en lugar de hablar con la administración Trump, hay que estar lo más preparado posible para responder a cualquier ataque. La otra cuestión, embajador, es qué pasa por la mente de los estadounidenses. ¿Cuáles son los puntos principales para la administración Trump, para esta gente? Hoy, de hecho, hemos visto no solo a Jared Kushner, sino también al comandante del CENTCOM estadounidense unirse a la delegación en Moscú. Y una de las cosas que parece que están pidiendo es que Irán limite su exportación de petróleo a China. Al Jazeera informó sobre eso. ¿Qué es eso? Ya sabes, cuando miras lo que ha pasado en Venezuela, porque creo que todo lo que están haciendo con Venezuela no llegará a China. Y ahora mismo parece que en estas negociaciones están buscando eso en los márgenes de sus planes.
lo están buscando. Pero Irán no va, según veo aquí, hablando con funcionarios y con los medios, no va a renunciar al enriquecimiento en suelo iraní. Misiles balísticos. No van a negociar sobre misiles balísticos. Eso está realmente ligado a la propia existencia de Irán, porque si renuncian a sus misiles, van a destruir todo aquí en Irán. Y estos son temas no negociables para los iraníes. No, I think we, Unnegotiable issues on the part of the Iranians. right. I think we agree, but there is De another acuerdo. underlying purpose Creo que here. coincidimos. Pero ya sabes, hay otro propósito subyacente aquí por parte de la administración Trump, que es un propósito personal del presidente Trump. Quiere ser el dictador global. Básicamente quiere que todo el mundo haga lo que él les diga y que cualquiera que no lo haga sea castigado. Venezuela, Toda la retórica en torno a Venezuela trata de esto. Ahora propone derrocar al gobierno de Cuba, algo que sucesivas administraciones estadounidenses han querido hacer, aunque no es fácil. Quiere derrocar al gobierno de Irán. Cree, ya sabes, el joven Shah que ha ido a Israel y que básicamente se ha convertido en un agente abiertamente declarado de Israel. ¿Por qué alguien imaginaría que eso resultaría atractivo para los iraníes? Esos Hawks iraníes que han incorporado nombre, básicamente solo están diciendo que no les gusta el gobierno actual y que quieren algo diferente. No lo quieren a él. and they want something different. They don't want him. There's no And it's rat- mostly a Así que no hay, story for perdón por Trump. interrumpirle, embajador, When they call pero cuando hablan de este tipo de these motivos, sort of, en realidad se refieren a las dificultades económicas a las que se enfrentan. situation with the economy, the Of course. economic difficulties that they're facing. Of course, and they're entirely right to protest. Por supuesto, y tienen todo el derecho a protestar. Pero no veo que, bueno, ante todo, está bastante claro que el gobierno de Teherán no tiene una respuesta para reactivar la economía en las circunstancias actuales. Esa es una razón para reunirse en Mascate, para intentar obtener cierto alivio de las sanciones. Pero la idea de que Irán aceptaría la imposición estadounidense sobre dónde puede vender su petróleo es ridícula. Quiero decir, eso reduciría a Irán al nivel de una especie de satélite de Estados Unidos. Negaría la soberanía de Irán tanto como se ha negado la soberanía de Venezuela. Y por tanto, lo único, el interés supremo de cualquier país es proteger su identidad nacional y su orgullo. Irán está en una situación terrible, pero no está dispuesto a doblar la rodilla ante Donald Trump. But it's not prepared to bend its knee to Donald Trump. I don't know what will come out of these discussions. Así que no sé qué saldrá de estas conversaciones en Mascate, pero creo que la administración Trump se ha puesto en una posición difícil. No creo que pueda salir ganando de esto. Probablemente el lado iraní tampoco pueda ganar, así que Israel tampoco puede ganar. Creo que esta es una situación en la que todos pierden y que nosotros mismos hemos creado. Y no es que sea especialmente admirador del gobierno de Irán, pero bueno, me dan pena. Tienen muy pocas opciones, casi ninguna alternativa. Y claramente, como has dicho, si no pueden abordar los problemas económicos, entonces hay muy poca base para la paz interna en Irán. En fin, a estas alturas, no creo que sepamos qué saldrá de Mascate, si es que sale algo. Pero no creo que vaya a ser otro JCPOA. It isn't going to be another JCPOA, I don't think. Yeah. How did you ¿Cómo encontraste la postura de los estados árabes? Sabemos que juntos intentaron hacer algo para acercar a Estados Unidos e Irán. Por otro lado, Turquía también estaba haciendo lo mismo. Well, I think people in the region Bueno, creo que la gente de la región entiende muy bien lo fácilmente que otra guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán podría afectarles. Los turcos han redefinido su esfera de atención para incluir Asia Occidental, el Mar Rojo y el Cuerno de África. Y por supuesto, tienen una relación histórica con Irán, como podemos ver en Estambul y Ankara. Así que Turquía ha desempeñado un papel muy activo con los árabes, a pesar de que turcos y árabes tienen muchas diferencias, tanto ideológicas como políticas. Ideological differences, political differences. They all agreed. We don't want another Israeli. Todos estaban de acuerdo. Ya sabes, no queremos otro ataque israelí contra Irán,
ni directamente desde Israel, ni indirectamente por parte de Estados Unidos. Y bueno, lo entienden perfectamente. Por supuesto, parte de esto tiene que ver con las amenazas iraníes de hacerles cosas que no quieren que ocurran, como destruir sus instalaciones petrolíferas o bombardear sus bases o algo por el estilo. Pero creo que se trata menos del miedo a eso y más de que, en general, reconocen, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Busaidi, que Israel es la fuente de inestabilidad en la región, no Irán. Irán pudo haber sido una fuente de inestabilidad cuando la revolución era joven y la gente en Irán quería exportar ese sistema de gobierno, pero eso quedó muy atrás. But that's long in the past. Iran is not trying to export its system of government. Irán no está intentando exportar su sistema de gobierno en este momento. Y si lo hiciera, las dificultades internas que está experimentando en Irán harían de ello una tarea muy difícil. Quiero decir, ¿quién querría ser como Irán? Irán es un país miserable. Así que supongo que la ironía final aquí es que el presidente en realidad quería una apertura muy diferente hacia Occidente y una reconciliación con los vecinos. Ha conseguido la reconciliación con los vecinos, en gran parte debido a la amenaza que Israel y Estados Unidos han representado para ellos. Y creo que vimos cómo la coalición de Irán y sus vecinos árabes al otro lado del Golfo Pérsico básicamente se unía. No tengamos una guerra. Pero ya sabes, tienes razón. Al final, Irán no tiene otra opción. But, you're right. In the end, Iran has no choice. It has to prepare itself for the possibility there will be. Tiene que prepararse para la posibilidad de que haya una guerra. Y al parecer, cuenta con un elemento disuasorio creíble. Por supuesto, la disuasión no tiene que ver con las armas. La disuasión está en la mente de los actores implicados. Así que, si Israel entiende que Irán podría mutilarlo, herirlo muy gravemente, entonces Israel puede verse disuadido. Si Estados Unidos entiende que en una guerra con Irán podría perder muchísimas vidas, no solo en bases de la región, sino quizá en el Abraham Lincoln, entonces el cálculo es distinto. La cuestión aquí es si Irán sigue dispuesto a hacer lo que ha estado haciendo. Lo que ha estado haciendo es responder de manera muy contenida a los ataques y provocaciones de Israel. No ha atacado instalaciones civiles en Israel. It targeted civilian installations in Israel. It targeted military and intelligence facilities. Apuntó a instalaciones militares y de inteligencia. No ha llevado a cabo un ataque contra una base ocupada por estadounidenses, salvo en un sentido simbólico, cuando lanzó un misil contra Al-Udeid en Qatar, pero lo hizo de manera que se asegurara de que nadie resultara muerto. ¿Está dispuesto a seguir haciendo eso? Creo que la pregunta es si se ha agotado la paciencia en Teherán. Y quizás sí, porque está asediado por protestas que, por muy justificadas que sean, han sido manipuladas con éxito por fuerzas extranjeras. Y ahora una armada estadounidense está situada en el Mar Arábigo o en el Golfo de Omán. Así que todo esto es bastante tenso y complicado, ¿no? Creo que es muy fácil entender por qué Turquía y los árabes se esforzaron tanto por evitar una guerra. Turkey and the Arabs tried very hard to prevent a war. How about China and Russia? During the war ¿Y qué hay de China y Rusia? Sabes, durante la guerra en Ucrania hubo un momento, lo recordarás, tú y yo hablamos de ello, en que el presidente ruso fue a China y se abrazaron. Y mencionaste que eso tiene un significado particular en la relación entre Rusia y China. Ahora, cuando ves al jefe del Consejo de Seguridad iraní, en mi opinión, la persona más cercana en este momento al líder supremo iraní, yendo a Rusia, hablando directamente con Vladimir Putin y entregando un mensaje del líder supremo de Irán al presidente ruso, ¿qué crees que está ocurriendo en cuanto a la relación entre ambos países? What is happening in your opinion in the terms of the relationship between the two countries? Well, I think they're very different. Bueno, creo que son muy diferentes, aunque comparten un interés común en apoyar la integridad territorial y la independencia de Irán. En el caso de los rusos, habían ofrecido al gobierno de Irán, antes de la última guerra, reforzar las defensas aéreas iraníes. Irán, por sus propias razones, decidió no aceptar esa oferta. Creo que ahora la ha aceptado.
Así que los rusos son un importante proveedor de armas para Irán, e Irán se ha convertido en una fuente importante de tecnología de drones para los rusos. Existe esa asociación, que es histórica, porque históricamente Irán y Rusia siempre estuvieron enfrentados. Ahora se han visto impulsados a unirse por la combinación de las políticas estadounidenses e israelíes. American and Israeli policies. China is a little different. China is mischaracterized. China es un poco diferente. China está mal caracterizada en la prensa occidental. Se dice que apoya a los rusos en Ucrania porque proporciona piezas de drones y tecnología de un tipo u otro. Pero la gente no se da cuenta de que también vende lo mismo a Ucrania. Sabes, el 90% más de los drones ucranianos están hechos con piezas que provienen de China. Así que, en cualquier día, hay una delegación ucraniana en el sur de China y una delegación rusa, y ambas están comprando tecnología. Así que básicamente, China está afirmando que no es un beligerante, no va a involucrarse directamente. Lo mismo ocurre con Irán. China no va a extender su protección a Irán. China will not extend its protection to Iran. It will be happy to support Iran to the extent. Estará encantado de apoyar a Irán en la medida en que Irán desee su apoyo, ya sea con tecnología, armamento o políticamente, en el Consejo de Seguridad. Pero no va a enviar tropas ni a contraatacar a Estados Unidos o a Israel. Así que Irán tiene amigos, pero no aliados. No están comprometidos a defender a Irán. Y ahí estamos. Ahora bien, por supuesto, hay bastante tensión en la relación entre Estados Unidos y China debido al deseo estadounidense de aislar a China de diferentes cadenas de suministro y demás. Mencionaste el aparente esfuerzo por detener las ventas de petróleo iraní. Así que Estados Unidos está llevando a cabo una guerra económica contra China. Y luego algunos estadounidenses se preguntan por qué los chinos no consideran eso amistoso. Don't think that's friendly. The Chinese probably can sympathize with Iran. Quiero decir, los chinos probablemente puedan simpatizar con Irán en lo que respecta a la aplicación de sanciones y sus propósitos tan poco claros. ¿Qué se supone que debe hacer China? Supongo que se espera que vuelva a las cuevas de Yan'an y, ya sabes, renuncie a su armamento moderno. Lo mismo que parece pedírsele a Irán. Ya sabes, desármense para que podamos hacer con vosotros lo que queramos. No, esta no es una postura atractiva. Se supone que Donald Trump irá a Pekín en abril. No ha habido confirmación de eso por parte de los chinos, pero creo que ellos, al igual que Irán, quieren mantener la puerta abierta, aunque no crean que vaya a salir mucho de ello. And every time he talks to Xi Jinping, Y cada vez que habla con sus jefes, la llamada telefónica se describe como excelente. Pero embajador, si nos ponemos en el lugar del gobierno chino y observamos lo que está ocurriendo en América Latina, con Cuba, con Venezuela en este momento, y todo lo que sucede en Asia Occidental y en Ucrania, todo indica que el objetivo principal es China. all shows that the main goal is China. Somehow Yeah, you no. can. That's right. And it's very clear. Así es, y está muy claro. Pero luego verás, esto nos remite a lo que hablábamos al principio. No hay un proceso de formulación de políticas. No hay una estrategia. Así que varias personas en la administración son muy belicistas respecto a China. El presidente Trump parece querer demostrar que puede gestionar la relación con China, que es, ya sabes, un hombre fuerte como Xi Jinping. En realidad son bastante diferentes, por supuesto. No de sus personajes en sus planes políticos. Xi Jinping es presidente. Xi Jinping is, he's a president. He presides over Él preside un politburó. Es el primero entre los miembros de ese politburó, pero no es un dictador. No puede simplemente chasquear los dedos y hacer que todos se alineen. Y China también tiene política. Lo acabamos de ver en la purga de algunos generales. Ya sabes, se elimina a los generales por una de tres razones. Una es que no están haciendo bien su trabajo, no están proporcionando la fuerza militar, el entrenamiento o lo que sea que se les haya ordenado producir. Otra es que crees que se están volviendo demasiado importantes. Quizá estén construyendo una base de apoyo con la que podrían intentar destituirte. Así que son desleales.
los sospechas y quieres desarmarlos. And you want to disarm them. And the third reason, of course, is that they are corrupt. Y la tercera razón, por supuesto, es que son corruptos. Pero aquí solo diré que ya sabes, el presidente Trump tiene un problema y está relacionado con la Armada frente a Irán. Los archivos de Epstein. Tiene que distraer a la gente de esos archivos. Y gran parte de la discusión sobre esos archivos me parece ridícula. Y ya sabes, todo gira en torno a Trump. Bueno, no es así. Se trata de toda la élite política del mundo occidental que ha demostrado ser depravada, corrupta, irresponsable, amoral, inmoral. Ya sabes, los archivos de Epstein son un reproche a todo el sistema democrático occidental, que ahora, básicamente, lo que dice es que si eres un plutócrata, si tienes mucho dinero, si eres un oligarca, puedes salirte con la tuya en todo. You're an oligarch, you can get away with anything. There is no accountability. And Trump is the ultimate oligarch. No hay rendición de cuentas. Y Trump es el oligarca definitivo, una especie de símbolo de todo lo que está mal en Occidente en este momento. Por supuesto, si él mismo hizo algunas de las cosas que los archivos sugieren que hizo, es otra cuestión. Pero no tenemos, bueno, supongo que vuelvo a esto, no hay política, ni marco, ni estrategia con respecto a Irán. No hay debate en Estados Unidos sobre una guerra con Irán. Ninguno. El Congreso no está haciendo su trabajo. Supuestamente, antes de que Estados Unidos entre en guerra, debería haber un debate y una autorización del Congreso. Pero los republicanos se comportan como una secta. Harán cualquier cosa que su líder sugiera. Simplemente saludan y no lo cuestionan. They just salute and go and don't question him. Of course, they're beginning to a bit because the United Por States supuesto, don't. están empezando un poco, porque Estados Unidos tiene sus propios problemas en lugares como Minnesota, relacionados con la legitimidad. Ya sabes, si los iraníes fueran de Minnesota, quizá la violencia no habría ocurrido. Pero en fin, creo que la gente de Minnesota ha sido magnífica en su contención al oponerse a políticas que son claramente inconstitucionales y autoritarias. En el momento en que recurres a la violencia, el gobierno responde con violencia. Y eso fue lo que pasó en Irán. Así que sí, no hay debate, no hay estrategia. Todo gira en torno a Trump. Quiere demostrar que puede dirigir el mundo, que puede dirigir Venezuela, que puede dirigir Irán. Sospecho que sabe casi nada sobre Irán. Absolutely. Ambassador, Absolutamente. Embajador, usted mencionó el caso de Epstein, y sabemos que los medios británicos están intentando culpar a Rusia y al presidente ruso, vinculando a Epstein con él. ¿Recuerda cuando ocurrió el sabotaje del gasoducto Nord Stream? Los medios británicos intentaron convencer a la gente de lo contrario. Había un experto militar y profesor universitario llamado Michael Clark. Recuerdo que pasó 5 minutos intentando convencer a todos de que era del interés del gobierno ruso volar su propio gasoducto hacia Alemania. Y ahora están intentando hacer lo mismo. ¿Por qué es eso? ¿Y cómo? La campaña no se limita a la prensa británica. Es un esfuerzo por desviar la atención de Israel. En otras palabras, no se trata de culpar a Rusia, sino de exculpar a Israel. Epstein estaba vinculado con los israelíes. Claramente estaba siendo manipulado, quizá apoyado, por el Mossad. Los correos electrónicos y otra información que han salido a la luz lo documentan claramente. Así que esto es un intento de blanquear a Israel. ¿Y cómo se hace eso? Pues bien, se busca al villano para todo uso, Putin. Todo lo que hace es terrible, así que se le puede echar la culpa a él. Me sorprende que aún no lo hayan culpado a Khamenei, pero quizá eso llegue pronto. De todos modos, no. Eso es lo que es. No es, y se ve tanto en la prensa estadounidense como en la británica, esta propaganda. Es algo triste. Y por supuesto, mientras hablamos, el Washington Post básicamente ha cerrado. Ya sabes, un importante periódico estadounidense acaba de ser desmantelado. Vemos que los medios, las redes sociales como TikTok, están siendo modificados para evitar las críticas a Israel. De todos modos, no creo. Ya sabes, las pruebas de una conexión de Epstein con Moscú son muy escasas, y las pruebas de una conexión con Tel Aviv y Jerusalén son muy abundantes.
Así que esta es la prueba. Puedes mentir con éxito y convencer a todo el mundo de la mentira. No creo que funcione en este caso. Do you think that ¿Crees que Europa sigue estando en esa situación en lo que respecta a Ucrania? Well, I mean, telling themselves lies, yes, of course. yeah, and Um, lying ¿Quieres decir que se están mintiendo a sí mismos? Sí, por supuesto. Están empezando a reconocer que la guerra se ha perdido, que Ucrania va a tener que hacer concesiones, que no puede recuperar lo que ha perdido y que tendrá que ofrecer algo más además de eso si no quiere que la guerra continúe. Y si la guerra continúa, sabemos cómo es el mapa de Novorossiya. Incluye Odessa y toda la costa del Mar Negro. Ahora estamos oyendo que los rusos se están preparando para ir a por Odessa en primavera, una vez que el barro se haya endurecido. Así que no, Ucrania está en una situación muy grave y la gente empieza a reconocerlo. And people are beginning to recognize that. when you look at Europe and their position and their policy. Cuando observas a Europa, su posición y su política hacia Irán, ¿crees que Europa ha intentado definir su política en Asia Occidental? Están en proceso de hacerlo. Vimos a la canciller de Alemania ir a Arabia Saudí, intentando de algún modo sustituir a Rusia por Arabia Saudí y los Estados Árabes para el suministro de energía. Pero creo que eso es bastante imposible. Llevaría mucho tiempo, si no para siempre, reemplazarlo, porque tienen sus límites. Me refiero a los Estados Árabes. No son como Rusia, que está justo al lado, tan cerca de Europa. Entonces, ¿cómo ves la política general de los europeos en Asia Occidental? How do you see the whole policy of the Europeans in the West Asia? Well, I don't think there is a coherent policy. And I'm not Bueno, sure that they're capable no of creo que haya una política I mean, the European coherente, Union seems to y no be estoy seguro de que sean capaces de elaborar una. Quiero decir, la Unión Europea parece estar estructurada de una manera que frustra más que facilita la toma de decisiones políticas de ese tipo. Ya sabes, básicamente, si intentas hacer algo audaz o atrevido por Europa, te castigan, no te ayudan. Y el liderazgo político europeo en este momento es muy débil. La más fuerte es Meloni en Italia. Macron está, ya sabes, casi acabado. Merz no cuenta con un gran apoyo. Starmer también está en serios apuros. Hay partidos populistas de derecha surgiendo por todas partes. Alternativa para Alemania, el Reagrupamiento Nacional en Francia y, ya sabes, el grupo UKIP en el Reino Unido, Nigel Farage y demás. Y por supuesto, la propia Meloni tiene un pasado fascista. Así que el único gobierno que parece ser ilustrado y decisivo en este momento es el de España, bajo Sánchez. and decisive is Spain, is Sanchez. He's just done something very wise. Sabes, acaba de hacer algo muy sensato en cuanto a integrar a los inmigrantes en la sociedad española y no quiere tener nada que ver con la guerra europea contra Rusia. But anyway, I mean, Pero, en fin, creo que los europeos han llegado a una conclusión, y es que ya no pueden depender de Estados Unidos. En eso todos están de acuerdo. La implicación es que, con el tiempo, tendrán que desarrollar políticas independientes, pero no veo cómo pueden hacerlo con su estructura actual. Están demasiado divididos. Y por supuesto, miran hacia los árabes, porque los árabes tienen dinero. Así que, ¿por qué no iban a mirar hacia ellos? Sabes, esto es algo que Irán debería estar haciendo, buscar inversión árabe. Al final, esa podría ser la solución a los problemas de Irán, una mayor integración regional de algún tipo. Y quizá eso ocurra. And maybe that will happen. How do you see this? ¿Cómo ves esto? En mi opinión, la posición o la influencia que los estados árabes han tenido durante los últimos 30 o 40 años ha cambiado de forma bastante drástica en relación con las políticas de Estados Unidos en la región. On the policy ¿Cómo va a influir eso en toda la situación? How is that going to influence the whole thing? No, I think the American interests in West Asia No, creo que los intereses estadounidenses en Asia Occidental se han reducido considerablemente. Estados Unidos solía asumir la responsabilidad de mantener la estabilidad de la economía global, o al menos de la economía fuera del antiguo bloque soviético. Eso significaba proteger la producción de petróleo en el Golfo Pérsico. Ya no asumimos esa responsabilidad. Los estadounidenses ya nos vemos a nosotros mismos como el regulador o el policía económico del mundo. Y,
En segundo lugar, ahora somos competidores en la producción de petróleo. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Esto significa que en lugar de tener interés en apoyar la producción petrolera saudí, por ejemplo, estamos compitiendo con Arabia Saudí. We're competing with Saudi Arabia. There's always been a contradiction between OPEC. Siempre ha existido una contradicción entre la OPEP, que se creó para subir los precios, y la política estadounidense, que favorece los precios bajos de la energía. Y ahora tenemos una administración que en realidad coincide con los productores de petróleo en que no debería haber vehículos eléctricos, que todo debería funcionar con motores de combustión interna. Es ridículo, pero ahí están. Así que lo que nos queda son dos intereses principales. Uno es el transporte. Es necesario sobrevolar Asia Occidental para ir de Europa a Asia. Y mientras Estados Unidos pueda sobrevolar la región o pasar por el canal de Suez en barco, seguimos siendo una potencia mundial. Podemos ir a cualquier parte del planeta. We are a world power. We can go anywhere in the globe. So we have an interest in maintaining freedom. Así que tenemos interés en mantener la libertad de navegación y tránsito por la región. El otro asunto es Israel, que está arraigado en la política interna estadounidense. La relación con Israel genera un problema con el terrorismo, porque las personas que se oponen a Israel no tienen fuerzas aéreas ni armamento avanzado, y por eso recurren a la guerra no convencional, a la que llamamos terrorismo. Así que los intereses estadounidenses en la región se han reducido considerablemente. Y de hecho, como dije antes, en mi opinión, estamos permitiendo que Israel nos utilice para sus propios fines. Cada vez más estadounidenses se oponen a eso. Se ve en el Partido Republicano, con figuras nacionalistas como Tucker Carlson, que dicen, ¿por qué hacemos todas estas cosas por Israel? ¿Qué hacen ellos por nosotros? Why are we doing all these things for Israel? What do they do for us? And of course, you see the Democratic. Y por supuesto, ahora se ve que el lado demócrata es muy pro-palestino y ya no pro-israelí. Lo único que todos tienen en común es que nadie entiende a Irán, y todo el mundo piensa que Irán es terrible. Sabes, alguien me envió una conversación entre algunos iraníes sobre la posibilidad de crear un lobby en Estados Unidos, y se reían. Claro, no se puede hacer eso, porque Irán dice que Estados Unidos es el gran Satán, pero los estadounidenses creen que Irán es el gran Satán. Entonces, ¿por qué dejarías que Satán estableciera un lobby? No lo harías. Y así estamos. Esa es parte de la razón por la que ves esa actitud de Trump contra Irán. Necesita un enemigo para desviar la atención de otras cosas que están ocurriendo o que no están ocurriendo. Various other things that are happening or not happening. Creo que uno de los otros problemas a los que se enfrenta es de carácter interno. La popularidad de Donald Trump está disminuyendo en Estados Unidos. Por eso mucha gente sostiene que quizá este tipo de comportamiento provenga de eso, o de cuestiones relacionadas con la política interna. It's part of it. I mean, basically, you can't find. Es parte de ello. Quiero decir, básicamente, no se puede encontrar una justificación de política exterior para lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Todo está impulsado por Israel. Si no existiera Israel, no habría problema. A Estados Unidos no le preocuparía demasiado Irán, y en la medida en que nos preocupara, probablemente buscaríamos formas de fortalecer las relaciones con Irán en lugar de debilitarlas. Pero no, Israel dirige nuestra política, y por eso se obtiene el resultado que se obtiene. No sé qué puede hacer Irán al respecto. El pueblo estadounidense parece estar harto y cansado de esto, y así es como se corregirá. Todavía somos quizá una democracia. No está del todo claro hasta qué punto seguimos siéndolo, pero puede que seamos lo bastante democráticos como para que el pueblo cambie las políticas del gobierno. Ya veremos. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Bueno, te deseo un buen viaje de regreso a casa y me alegrará continuar nuestro diálogo cuando vuelvas. When you get there.